Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Hoy quiero compartir algo con ustedes, quizás siguiendo un poco la línea de la semana pasada, que estuvimos hablando acerca de nuestro mensaje de la segunda venida de Cristo, pero cantábamos en el himno recién, ¿no? El trabajo para el Señor, que tenemos que trabajar para el Señor, que tenemos que compartir este mensaje precioso que se nos ha dado. Y quisiera arrancar leyendo un pasaje en Mateo capítulo 24, versículo 14, que nos habla allí acerca del sermón profético de Cristo. Este sermón tan conocido que nos habla de las señales de la segunda venida, las cosas que tienen que suceder antes de que venga Cristo, ¿sí? Mateo capítulo 24, versículo 14. Y yo siempre he llamado este pasaje la última señal de la venida de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Cristo venga por segunda vez? Mateo 24, 14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay muchas cosas que están sucediendo hoy y que nosotros vemos que están sucediendo, como guerras, como terremotos, como hambre, como pestes. Hay muchas cosas que sabemos que están descritas en Mateo 24, que tienen que suceder y que las estamos viendo. Pero hay una cosa que tiene que pasar para que Cristo venga, que sea predicado este evangelio a todo el mundo por testimonio, o para testimonio, según la versión, ¿sí? Pero tiene que ver con contar nuestro testimonio personal a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo no va a venir hasta que no sea predicado el evangelio, ¿sí? O sea que la proporción de nuestro trabajo misionero o de nuestro trabajo en divulgar el evangelio tiene que ver con el deseo que nosotros tenemos de que Cristo venga pronto, ¿sí? Muchas veces la sierva del Señor utiliza la frase, haciendo referencia al trabajo misionero, adelantar la venida del Señor, apresurar la venida del Señor, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y esta semana estuve meditando en base a algunas experiencias que tuve sobre este tema de predicar, que voy a dejar de lado el tema de las redes sociales. No es que no sea importante, para mí es sumamente importante el tema de las redes sociales. De hecho, en mi experiencia personal, cuando entré a la iglesia adventista, yo entré me hice adventista en el año 1999, ¿sí? Era un joven, tenía 17 años, y entré a la iglesia adventista y escuchaba los sermones, por ahí leía alguna revista, algún estudio bíblico, pero yo nunca voy a poder negar que mi experiencia más fuerte, digamos, yo entré como muchos entran, quizá por temor. En esa época yo tenía temor al fin del mundo porque era el año 1999, o sea que capaz que el año que viene se acaba todo. Y muchos entran a la iglesia por temor o por búsqueda de un sentido existencial, etc. Pero yo nunca había tenido una experiencia tan apasionante con el Señor como cuando empecé a escuchar sermones que no eran los sermones de los sábados a la mañana en la iglesia. Eran sermones grabados en cassette que alguna persona tuvo a bien a compartirme, ¿sí? En aquella época el más conocido era el pastor Gambetta, que entiendo yo que es un siervo de Dios y que quizá Dios en algún momento le ilumine con el mensaje del Padre y el Hijo. Ese es un deseo de oración porque fue un instrumento de Dios durante muchos años, cuando los sermones eran vacíos, faltos de contenido, muchas veces adormecedores. Y nosotros encontrábamos que en esa época no existía internet, o no existía como la conocemos hoy. Encontrábamos que había más para conocer, había más para estudiar. Y yo no puedo negar mi experiencia de que aprendí mucho más de esos sermones grabados, que si no hubiera sido por ese implemento tecnológico que era un cassette. Esos sermones se predicaban allá en Estados Unidos, en Centroamérica, donde estuviera el pastor, y nunca más nadie escuchaba ese sermón. Pero por la gracia de Dios alguien decidió grabarlo y distribuirlo. Y alguien por su cuenta dijo, lo voy a copiar para distribuir. Y así de manera
espontánea, se divulgaba el mensaje de la santificación, el mensaje de los 3 ángeles, de salir de Babilonia. O sea, todo ese mensaje no hubiera llegado si no hubiese sido por los medios tecnológicos, ¿sí? Y hoy ni hablar con internet. Desde aquella época, cuando yo fui tan impresionado con esos sermones, en mi corazón decía, los sermones se tienen que grabar. Por más que no los vea nadie después, por más que se vea una vez más después, no importa. Se tienen que grabar para dejar un registro. ¿Qué hubiera pasado si las cartas del apóstol Pablo no hubiese personas que las copiaban y las copiaban y las copiaban? No hubiesen llegado hasta nosotros. Ahora, nosotros tenemos esa posibilidad a través de los medios de comunicación de llegar a muchas personas. Hoy acá somos varios escuchando, pero del otro lado hay otros varios que están escuchando y después van a haber otras personas que van a escuchar. O sea que los medios tecnológicos, hermanos, dejándolos aparte de que yo doy por sentado de que son una bendición de parte de Dios para el avance de su obra, dejando eso de lado, tuve un par de experiencias esta semana que realmente me llamaron la atención. Porque a veces nosotros pensamos que necesitamos muchas cosas para predicar. Y no necesitamos muchas cosas para predicar. Cuando estábamos yendo, la primera vez que fuimos a ver a Ito al hospital, a Guayama, con mi esposa, paramos en un semáforo y en el semáforo había un hombre, un señor, vestido de militar, no sé si porque era militar o por qué. Había un señor, yo lo grabé, había un señor con un cartel escrito a mano. No es que mandó a imprimir, que nosotros mandamos a imprimir, que está bien porque nosotros tenemos que hacer lo mejor posible. No digo que no se haga lo mejor posible, lo que digo es que él haciendo algo muy sencillo, capaz que era una pizarra y por eso escribe diferentes mensajes a mano, no sé, capaz que lo borre y después vuelve a escribir, pero uno lo veía, era un cartel escrito a mano que de un lado decía Cristo te ama y del otro lado decía no tendrás dioses ajenos. No sé por qué hizo esa relación, pero él estaba en el semáforo ahí con ese cartel mirando para todos lados así, se daba vuelta para un lado para otro. Yo lo vi y por lo que veo acá varios lo vieron, o sea que ese hombre lo ven, ¿sí? ¿Y cuánto invirtió? ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto necesitó para hacer una obra trascendente? Una obra que llega a muchas personas. Y lo más interesante de todo, no tenemos ni idea de los resultados. Ustedes saben que yo cuando subo videos, y ahora lo estoy haciendo con documentos también, cuando uno sube videos, los videos cuentan las vistas. O sea que uno sabe cuántas personas vieron un video. Y uno sabe que si un video lo ven más personas, es probablemente porque ese video gustó más y se recomendó más y se compartió más. Si tiene menos vistas es porque llegó a menos personas, no era tan trascendente o tan importante el mensaje. Por lo menos esa es la manera que uno tiene humanamente. Nosotros no sabemos la manera en que Dios obra, pero humanamente tenemos esa forma de ver. Y ahora yo lo estoy implementando con documentos. Cuando subimos el conflicto final, que el libro de evangelismo que tenemos ahora para compartir, que todos los hermanos ya lo conocen, para los que no conocen y están viendo, este es el conflicto final, un libro para repartir, para compartir de los eventos finales. Yo puse el PDF y puse la versión digital para el teléfono. Ahora hay una forma también de que uno puede contar las veces que se descarga. Así que yo estoy viendo cuántas veces descargan el libro. Y uno tiene una noción, más o menos, de a cuántas personas se llega. Y eso también nos ayuda a saber por qué camino ir. ¿Por qué camino llego a más personas? Tampoco uno no puede ser obstinado y decir, mira, esto no da resultado. Lo hablaba con el hermano la semana pasada, que él me estaba preguntando sobre un proyecto que él tenía. Yo le decía, hermano, mire, yo hice muchísimas cosas en mi vida. Hice revista, hice libro, hice esto, hice un montón de cosas. Y de todas esas cosas, la gran mayoría no tuvieron efecto, repercusión, éxito, como quisiéramos llamarlo. Pero si no hubiéramos hecho todas esas cosas, uno no podría saber qué es lo que llega más a las personas. Entonces uno va viendo qué es lo que llega más a las personas. Pero este hombre estaba parado ahí con su cartel y lo más emocionante del mensaje, sin saber la repercusión.
Probablemente él nunca sepa en esta vida cuántas personas escucharon ese mensaje, leyeron ese mensaje o tomaron una decisión, quizá para vida eterna. ¿Sí? Nosotros lo vimos, yo sé que muchos lo vieron. ¿Y cuánto se necesitó invertir? Nada, solamente el tiempo de estar parado ahí. Ahora, allá en Entre Ríos, en Argentina, cuando yo estuve allá viviendo unos meses, que es una ciudad donde está la Universidad Adventista, está el Sanatorio Adventista, yo estuve allá, y también había un señor que se paraba en la calle con un cartel que decía Cristo viene pronto, ¿sí? Y hasta el día de hoy sé que está porque hace poco nuestro hermano Rodrigo y Dayana se sacaron una foto con él. O sea, yo estoy hablando de este hombre, estaba, cuando yo fui en aquel tiempo, era hace 5 años más o menos, o 6, no sé, 5 o 6 años él estaba haciendo eso, y hasta el día de hoy está ahí. Y yo veo cada tanto en Facebook que los que van a Entre Ríos se sacan una foto con él. O sea que no solamente las personas que pasan por ahí, las personas que sacan la foto y lo distribuyen y lo reparten. Entonces, hermanos, muy sencilla la manera que él tiene de predicar el Evangelio. Y yo no lo estoy contando para que hagamos exactamente lo mismo. Alguno podría tomar la decisión ahora y decir, bueno, yo quiero hacer eso también. No lo digo para que hagamos exactamente lo mismo porque todos tenemos dones diferentes. Simplemente para que veamos qué sencillo que es, que no hay excusa. Es decir, que está a nuestro alcance hacer una obra que impacte a las personas que nos rodean. Otra experiencia que tuve esta semana, en otro día que fuimos al hospital de Guayama, a visitar a Hito, yo estaba afuera, Marisa estaba adentro con su papá, y yo estaba afuera en la sala de espera. En la sala de espera hay un montón de personas ahí, algunos acompañantes, otros esperando que los atiendan, están todos ahí sentados, y entró un hombre y empezó a hablar de que Dios estaba con ellos, de que Dios podía ayudarles. No sé, no me acuerdo si oró por ellos también, pero empezó a hablarles acerca de Dios, de que no pierdan su confianza, de que Dios tenía poder, etcétera, etcétera. Empezó a hablar y estaba el guardia de seguridad acá parado y no es que lo hizo callar ni nada, sino que le hacía así, como que siga hablando. Así que ese hombre entró ahí, yo estaba ahí también, y yo no hice eso. No digo que todo el mundo tenga que hacer eso, pero ¿qué costó hacer eso? ¿Y cuánto alivio o consuelo pudo haber traído a muchas almas que en ese momento, cuando uno está pasando por enfermedad, lo primero que Satanás pone en el corazón es que Dios se olvidó? Y mucha gente está esperando sencillamente saber que Dios no se olvidó de ellos, que Dios está con ellos. Y con una sencilla palabra, sin invertir dinero, sin invertir demasiado esfuerzo, esta persona estaba ahí compartiendo. Entonces, estos son sencillamente ejemplos que traigo para que entendamos, hermanos, que la obra del Señor tiene múltiples formas, muchísimas formas en que la podemos llevar a cabo, ¿sí? Esta semana también vi en internet, en Facebook, una publicación de unos hermanos adventistas, no sé de dónde son, después voy a investigar un poquito más, pero ellos lo que hicieron fue 3 estatuas de 3 ángeles, y cada ángel tenía un mensaje, que era el mensaje de los 3 ángeles. Y esas 3 estatuas estaban en la calle y la gente que pasaba por ahí lo miraba y ellos estaban ahí repartiendo literatura. ¿Cuántas maneras hay de compartir el Evangelio, hermanos? Y Dios nos va a dar, hermanos, la creatividad, el deseo, el espíritu para hacer estas cosas. Amén. Para compartir el mensaje de salvación. Amén. Vamos a abrir otro pasaje que está en Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 13 al 18. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 18. Es un apartado, todo el capítulo 10 del apóstol Pablo, hablando acerca de la justificación por la fe. La justificación que es solamente por creer, ¿sí? Diferente a las demás religiones que son por obrar, por hacer. En realidad la religión de Cristo es por creer. Y el apóstol Pablo empieza explicando los versículos anteriores de que Moisés mismo explica cómo es la religión por obras, diciendo el que hiciere estas cosas vivirá. Pero al mismo tiempo Moisés explica
cómo es la religión por fe, que solamente hay que creer con el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor y serás salvo. Entonces, ¿cómo las personas pueden ser salvas? Creyendo y confesando a Cristo. De esa manera solamente pueden ser salvos. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 18, Pablo dice algo muy interesante. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Invocar el nombre del Señor. Tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y es algo tan sencillo, y es algo tan fácil que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacerlo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué pasó con la serpiente ardiente en el desierto y con la serpiente de bronce? Cuando Moisés levantó la serpiente de bronce, dijo, bueno, el que haga una serpiente igual que esta con sus propias manos va a vivir. No. Era fácil la cosa. Había que mirar y vivir. Nada más que eso. Y léanlo después si pueden al episodio en Patriarcas y Profetas, porque realmente es terrible. Dice que había mucha gente que decía, esto es algo, ¿cómo va a ser que solamente mirando? Y hay gente que se murió porque no estaban dispuestos a mirar con fe, a creer. No estaban dispuestos a simplemente mirar. Ni siquiera te voy a decir mirar con fe o mirar con devoción. No, mirar, solamente mirar. Dijeron, no, eso es una tontería, eso no puede ser así. Y murieron con el veneno de la serpiente. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para ser salva? Tiene que invocar el nombre, pero para invocar el nombre tienen que escuchar acerca de ese nombre. Dice, porque aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermanos, nuestra tarea no es convertir a nadie. Ese es el miedo quizá y la barrera que nos impide hacer la obra. Porque creemos que nuestra tarea es convencer a los demás. Y nuestra tarea es simplemente que ellos tengan la oportunidad de oír para que tengan la oportunidad de creer y ser salvos. Amén. Nada más que eso. Amén. Entonces dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Son todas preguntas que se nos hacen a nosotros, ¿no? ¿Cómo la gente va a escuchar de que hay vida en Cristo Jesús si no hay quien predique esas cosas? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, que predican el Evangelio de los bienes. Amén. Hermanos, con cuánta razón estas palabras últimas, ¿no? Cuán preciosos o cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Amén. La paz es lo que más necesita este mundo de pecado en el que estamos, ¿no? Amén. Hay mucha tristeza, hay mucha angustia, mucha depresión, mucha ansiedad, mucho estrés. El estrés es algo tremendo, ¿sí? La preocupación constante que no para nos causa enfermedad. Y si solamente pudieran escuchar de que hay un Dios que los ama y que hay un Hijo de Dios que murió por ellos y pudieran descansar y poner sus cargas en Cristo, ¿sí? Entonces, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, que predican el Evangelio de los bienes, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjense qué interesante esto, hermanos. El profeta Isaías nos aclara, nos avisa. Miren que no todos van a creer, pero es parte de la obra, hermanos, es parte del mensaje, es parte de lo que tenemos que tener asumido cuando salimos a predicar de alguna u otra manera el Evangelio. No todo el mundo va a creer, pero nuestra tarea no es que ellos crean, nuestra tarea es que ellos oigan. Amén. Solamente que ellos oigan. Amén. Dice, versículo 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras hasta los confines de la tierra.
Solamente, hermanos, ellos tienen que oír la palabra del Señor, y al oír la palabra del Señor pueden ejercer fe en ese Salvador. Y esa es nuestra tarea. Muchas veces hay personas que necesitan una palabra de ánimo, y que ustedes les habrá pasado alguna vez, ¿no? Que han escuchado un testimonio, que alguien se los ha dicho a ustedes directamente: acabás de decir justo lo que yo necesitaba. Justo lo que yo necesitaba. A veces me escriben en los comentarios de los videos, no, justo yo necesitaba estas palabras. Y nosotros no le atribuimos a eso una cuestión de milagrosa en el sentido de que era esta palabra justo para esta persona y no hay más nadie en el universo, no. O sea, entendemos que hay un poder milagroso en la palabra en sí mismo, pero nosotros la tiramos a todos. Y probablemente mucha gente que está necesitando, Dios la pone en el camino para que esa persona escuche. Pero no es que uno dice, yo sé lo que Juan está necesitando ahora, yo sé lo que Carlit, no. Nosotros lo único que tenemos que hacer es sembrar a todos lados. Y siempre va a haber una persona que justo estaba necesitando esa palabra. Y aparte hay mucha gente, hermanos, y esto es algo importante, hay mucha gente, no vamos a decir supersticioso, porque, bueno, sí, podría ser supersticioso en el sentido de que su relación con Dios es tipo como si fuera pidiendo señales constantemente, ¿no? Y nosotros sabemos que no es algo que a Dios le agrade, pero Dios en su misericordia a veces permite que esas personas reciban una respuesta de parte de Él y le están pidiendo señales a Dios constantemente. Si esto es así, si esto es así, muéstrame esto, que alguien venga y me diga tal cosa. Y si nosotros estamos sembrando la palabra, probablemente se crucen en nuestro camino personas que están necesitando esa palabra y Dios los convenza de esa manera y les muestre el Evangelio. Entonces, nuestra tarea, hermanos, es constantemente sembrar la palabra del Señor. Isaías capítulo 55, este es un versículo que me gusta mucho en muchos sentidos. Este versículo tiene muchos sentidos y muchos temas para mí, porque nos habla acerca del poder de la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, y nuevamente se hace la comparación. No solamente esa comparación que hizo Cristo de la parábola del sembrador, donde la palabra de Dios está representada por la semilla que cae. Ahora también la palabra de Dios está representada por el agua que riega esa semilla y que germina esa semilla. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, hermanos, que han escuchado de pequeños la palabra. Alguien les sembró, pero nunca se decidieron. Pero quizá nosotros vamos y regamos un poco esa semilla y esa semilla germina, ¿no? Y viene esa persona y dice, mira, justo estás hablando de lo que me hablaba mi papá cuando yo era chico, ¿no? Y le revive ese deseo de buscar al Señor. Amén. Entonces, dice Isaías 55, versículos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cómo es la palabra del Señor? La palabra del Señor es poderosa, hace lo que Dios quiere. Nosotros somos instrumentos, somos canales, pero no somos los dueños de la palabra. Muchas veces, hermanos, pensamos que nuestra predicación depende de nuestra elocuencia al hablar, ¿sí? De nuestros argumentos al presentar la palabra. No digo que eso no tenga un lugar o no tenga una importancia. Obviamente los que se dedican a predicar tienen que cuidar las formas y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Pero el que hace la obra es la palabra. El que toca el corazón es la palabra. Amén. Lo que la gente tiene que escuchar no son mis argumentos, sino el texto bíblico, la palabra. Porque la palabra de Dios es poderosa y nunca vuelve vacía. Amén. Y nunca vuelve vacía
no implica de que siempre va a obtener los resultados que Dios espera. Dios quisiera que todo el mundo se salve, pero va a haber mucha gente que va a rechazar el mensaje. Y esa palabra no está volviendo vacía cuando alguien rechaza el mensaje, está volviendo con una respuesta, con una firma de responsabilidad. No, yo me hago responsable de mi propia vida. Pero siempre la palabra de Dios vuelve con un fruto. Entonces, vamos a ver un pasaje más que está en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que nos ayuda, hermanos, a que nosotros estemos tranquilos cuando tenemos que predicar, tenemos que dar un estudio bíblico, o nos toca predicar el sábado a la mañana, responderle las cosas a alguien que nos pregunta o que quiere saber del Evangelio y nosotros no sabemos explicar. Nosotros oramos, pedimos al Señor que nos guíe, que nos muestre el pasaje y confiamos en la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense que acá se llama la palabra de Dios viva y eficaz, y es penetrante, o sea, entra en el corazón, discierne las intenciones del corazón. Cuando esa palabra es recibida por aquellas personas que están en el mundo, esa palabra entra en el corazón, muestra lo que hay detrás. Y no depende, hermanos, de nuestra habilidad ni de nuestros argumentos, sino de que Dios hace una obra por medio de su Espíritu. Y el versículo 13 agrega: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ninguna persona, por más historia, por más pecado, por más dura que parezca, puede resistir la palabra del Señor. No es que todo el mundo va a aceptar, todo el mundo no va a aceptar, eso ya lo sabemos, ya Cristo nos lo dijo. Pero no hay persona demasiado dura, con un pasado demasiado fuerte o pesado, que se pueda resistir a la palabra de Dios. Yo he visto estrellas de rock que adoraban a Satanás abiertamente caer postrados a los pies de Cristo. Amén. He visto luchadores, esos que se matan a golpes en la jaula, reconocer y magnificar el nombre de Cristo. He visto soldados, policías que han visto cosas terribles en sus vidas, que sus vidas han sido dañadas con cosas realmente feas, que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Por lo tanto, no hay persona que sea inmune a la palabra del Señor. La palabra del Señor es como una espada aguda y no hay nadie que no esté desnudo delante del Señor, delante de quien ha de dar cuentas, dice la palabra. ¿Sí? Así que no tenemos que tener temor de presentar la palabra del Señor en cualquier lugar y en cualquier momento. Un pasaje más que quisiera compartir con ustedes se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 8. Esta es la comisión que Cristo le da a sus discípulos de predicar el Evangelio, por ende también se nos da a nosotros, y recibimos esta comisión también de ser testigos de Cristo, testigo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículos del 6 al 8. Y dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron a Cristo, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, versículo 7, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta parte me parece muy importante, hermanos, para acompañar la comisión de predicar. No se preocupen por el tiempo. ¿Cuánto falta todavía para que Cristo venga? Nosotros no sabemos cuánto falta para que Cristo venga. Creemos que Cristo viene pronto, sí, pero no sabemos cuánto falta. Y el Señor nos dice que no nos preocupemos por eso. No les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, tenemos una comisión de predicar el Evangelio, y esa predicación del Evangelio, dice según este pasaje, empieza por casa. ¿Qué significa empieza por casa? Primero dice en Jerusalén, ¿sí?, que era la capital, en Judea, el reino de Judea, Samaria, el resto de Israel, y después el resto del mundo. Pero empezamos por casa. Mucha gente se pregunta, me lo han dicho a mí muchas veces, ¿no? Si ustedes tienen un mensaje tan importante que predicar, ¿por qué no van a predicar al mundo y dejan de molestar a los adventistas? Así me lo han dicho. Porque nosotros le predicamos también a los hermanos adventistas. ¿Qué hubiésemos dicho si estuviéramos viviendo en la época de Cristo? Cristo dijo, primero prediquen en Jerusalén. En Jerusalén. Nosotros predicamos a los adventistas, ¿sí? Después, en Judea, en Samaria, el mundo evangélico, el mundo cristiano y a quien sea, hasta lo último de la tierra. Amén. Pero predicamos primeramente a los adventistas. Dios quiere levantar un pueblo, hermanos, los 144.000, que van a ser el pueblo final, que va a dar el mensaje final a todas las naciones. Ahí sí, de toda tribu, nación, pueblo y lengua, van a escuchar el mensaje. De 144.000 que van a ser israelitas. 144.000 que van a tener el mensaje puro y verdadero, sin engaño en su boca. Así que Dios está preparando un pueblo entre los adventistas del séptimo día, y por eso predicamos primeramente a los adventistas, pero después a todo el mundo, ¿sí? Y la consigna es, me seréis testigos. ¿Qué significa me seréis testigos? Vamos a suponer que yo voy a un juicio y me llaman a mí como testigo para dar mi testimonio, ¿no?, de los hechos que sucedieron. Me paro en el estrado y digo, bueno, resulta que mi vecina me contó que lo que pasó fue tal y tal y tal y tal cosa. ¿Qué hacen? Me sacan. No soy testigo si estoy contando lo que otro vio, lo que otro experimentó. Por eso, hermanos, nuestra experiencia con Cristo personal es lo único que podemos compartir. Amén. Lo que nosotros hemos visto y oído, ¿sí?, lo que experimentamos. Y estas pueden ser cosas grandes o pequeñas. Hay personas que han contado, ¿no?, que cuentan cómo fueron liberados de las drogas, cómo fueron liberados de muchas cosas, ¿sí?, cómo les cambió la vida. Hay hermanos que estuvieron en la brujería y Dios los sacó de ahí con mano poderosa. Pero, hermanos, si nosotros hemos experimentado el solo hecho de poder dormir a la noche, yo antes no podía dormir y ahora puedo dormir porque Dios puso paz en mi corazón, eso es un testimonio que tenemos que dar. ¿Sí? Si Dios ha restaurado nuestro matrimonio, eso es un testimonio que podemos dar. Pero si Dios no ha hecho nada en nuestra vida, no podemos ser testigos de algo que no vivimos, no podemos hablar de lo que otras personas vivieron. Así que el mensaje es, me seréis testigos. Hermanos, somos llamados a predicar el Evangelio. No tenemos excusas por los recursos, no tenemos excusas por el tiempo. Hay diferentes maneras, diferentes formas de llegar a las personas con el mensaje de salvación. Amén. Pidámosle a Dios que nos utilice como testigos, como siervos suyos en esta obra de predicar el Evangelio. Que Dios les bendiga y que tengan feliz sábado. Amén. El libro El conflicto final anticipa la crisis que pronto sobrevendrá en el planeta Tierra. La última batalla entre el bien y el mal está a punto de desencadenarse. Este libro revela la verdadera naturaleza del Armagedón y lo que la Biblia dice sobre el fin del mundo. Obtén tu copia totalmente gratis para que puedas decidir de qué lado estarás. Puedes descargar la versión digital y leer el libro en tu dispositivo. No te pierdas esta oportunidad de conocer este poderoso mensaje. Entra a elconflictofinal.com o escanea el código QR.